Muy buenas a todos, vamos a hacer una serie de dos vídeos hablando de motores eléctricos. Un vídeo lo subiré este viernes y otro el viernes que viene. En este vídeo vamos a entender cómo se genera un campo magnético cuando circula una corriente, una intensidad por un cable. Vamos a entender cómo funcionan los electroimanes y con esos conocimientos vamos a fabricar un motor de corriente continua, con materiales caseros para que vosotros mismos podáis fabricar uno. Y en el siguiente vídeo del viernes que viene aprenderemos las máquinas de corriente alterna, tanto motores como generadores. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es lo que le ocurre a un cable cuando le circula una intensidad, o sea, una corriente? Tengo aquí una batería, el cable azul es el polo negativo de la batería y el cable amarillo lo voy a conectar al polo positivo. Como veis, no pasa nada. Noto que se calienta el cable, de momento no estamos viendo nada, pero lo que está ocurriendo es que al circular intensidad por el cable, esa intensidad genera un campo magnético. Nosotros vamos a considerar siempre la intensidad como positiva, o sea que sale del polo positivo y entra al polo negativo, aunque sean realmente los electrones los que salen del negativo, pero se estudia siempre así, como la intensidad como positiva. Entonces, si consideramos la intensidad como positiva, el campo magnético que se genera en el alambre cuando hago contacto va a seguir siempre la regla de la mano derecha. La intensidad es el pulgar derecho. Con el pulgar derecho, si queremos saber el campo magnético que se está produciendo en cualquier lado del cable, apuntamos hacia dónde va la intensidad, hacia allá, porque sale del polo positivo, y el campo magnético nos lo indica el resto de dedos de la mano. O sea que si la intensidad va hacia la izquierda, el campo magnético gira en este sentido, alrededor del cable. Entonces, si la intensidad viene por aquí y circula hacia mi derecha en el alambre, el campo magnético que se genera alrededor del alambre es en este sentido, en el sentido que marca el resto de dedos. Si lo vemos desde aquí en sentido antihorario y si lo vemos desde aquí en sentido horario. Vale, ¿cómo podemos ver este campo magnético? Pues colocando aquí abajo un imán. Ahora el campo magnético que se genere aquí en el alambre va a reaccionar con el campo magnético del imán. Esto es un imán de neodimio. Entonces, seguramente, dependiendo de la polaridad del imán, salga disparado el alambre hacia allá o salga disparado hacia acá. ¿De acuerdo? 3, 2, 1... ¿Veis cómo se ha movido? Ahora al poner un imán podemos ver ese campo magnético que se genera en el alambre. Si damos la vuelta, pues ahora va a salir disparado hacia el otro lado. ¿Veis? Ahora sale disparado hacia mí. A ver. Entonces hemos dicho que si la intensidad positiva circula en este sentido del cable hacia la cámara, el campo magnético que se genera en el cable es en sentido, si lo estáis viendo vosotros, en sentido antihorario. Esto puede tener poca utilidad, pero si se nos ocurre hacer que la intensidad vaya en círculos haciendo una espira, ahora la intensidad va haciendo círculos, ahora podemos focalizar ese campo magnético. La intensidad viene por el cable, gira, viene así y sale hacia allá. Entonces, como veis, en todos los puntos del cable el campo magnético entra dentro de la espira. Por lo tanto, al hacer que la intensidad vaya haciendo círculos, podemos focalizar el campo magnético. Podemos hacer un electroimán. Para que veáis cómo se focaliza el campo magnético, voy a poner aquí este electroimán, esta espira, y he fabricado aquí con esta botella de agua y un clavo una brújula. Vamos a imantar con el imán el clavo, damos la vuelta al imán para imantar el otro polo y lo dejamos ahí flotando. Bien, ahí tenemos una brújula. El campo magnético que ahora podemos focalizar con la espira va a mover la brújula. Vale, así está focalizado norte-sur la brújula, así que vamos a mover esto hacia acá. 3, 2, 1. 1. ¿Habéis visto cómo? ¿Cómo quema? ¿Habéis visto cómo se ha puesto a apuntar? 3, 2, 1. Aquí obviamente si hacemos a la intensidad dar 2 vueltas en vez de una, el campo magnético que conseguimos focalizar es el doble de potente. Por lo tanto, cuantas más vueltas hagamos dar a la intensidad, más fuerte será nuestro electroimán. También será más fuerte si conseguimos hacer que circule más intensidad. En este canal hemos hecho muchos electroimanes con transformadores de microondas, nos hemos pegado al techo con ellos, pero el primero que hice fue este.
Esto, como veis, simplemente es un cable de cobre esmaltado dado muchas vueltas a un palo de hierro, y al circular la intensidad dando tantas vueltas alrededor del hierro crea un campo magnético muy potente. ¿Qué quiere decir que el cable sea esmaltado? Pues fijaos, el cable tiene una protección, un esmalte para protegerle, que lo que hace es que cuando se toque la espira no se transmita la electricidad de un lado al otro, sino que tenga que dar toda la vuelta y salir. Como veis, donde quiero que haga contacto tengo que lijar ese esmalte para que toque. Si no tuviera ese esmalte el cobre, la electricidad entraría por una punta, iría saltando por los cables y buscaría el camino más corto hasta salir por la otra, en vez de entrar y dar todas las vueltas que quiero que dé. Para que veáis cómo funciona el electroimán, por si no lo habéis visto antes, dejamos aquí un poco de metal, y cuando hacemos circular una corriente por el electroimán genera un flujo magnético focalizado y funciona como un imán. 3, 2, 1. Fijaos cómo la brújula apunta hacia allá. Otra vez. 1, 2, 3. Entonces, si con una espira podemos focalizar el campo magnético y activarlo y desactivarlo cuando queramos, podemos fabricar un motor eléctrico. Este motor eléctrico de corriente continua os voy a enseñar a fabricarlo ahora mismo. Como veis, está hecho con materiales bastante caseros. Como veis, tiene bastante potencia. Lo que más me interesa de esto es que, aparte de que aprendáis vosotros a fabricar un motor eléctrico para algún proyecto o lo que sea, entendáis mejor cómo se bobina, por qué tiene tantas espiras y cómo funciona. Porque fabricándolo es la mejor manera de entender cómo funcionan los motores eléctricos. Como ya os he dicho, vamos a fabricar ahora este motor de corriente continua. Siempre que hablemos de rotor es lo que está rotando. En este caso es todo esto que está rotando, esto es el rotor. Y siempre que hablemos de estator es lo que está estático. Por ejemplo, estos imanes de aquí que están estáticos, que no se mueven. En este caso de motor, el rotor está bobinado y el estator tiene imanes permanentes. Pero puede haber motores que el estator tenga también bobinas y que funcionen como electroimanes. O puede haber motores que el rotor, en vez de estar rotando dentro del estator, que el rotor esté por fuera del estator. Ahora vamos a hacer un motor de corriente continua. Voy a intentar hacer un motor que tenga cierta potencia. Vamos a hacerlo con esta tubería de PVC. Este va a ser el rotor. Vamos a poner aquí estos tapones, así. Y tengo aquí un rollo de cobre esmaltado que vamos a enrollar aquí para hacer las espiras. Vamos a hacer 3 pares de polos, o sea, vamos a hacer 6 espiras. Y el estator va a ser estos imanes permanentes que tengo aquí. Tengo aquí uno de neodimio y 3 de un microondas. La tubería de PVC va a ser el rotor y los imanes el estator. De rodamientos voy a usar esta polea que viene ya con el rodamiento ahí. Este va a ser el eje, que voy a meterlo ahí en la tapa, y la polea la voy a amarrar a las bases. Pues metemos ahí el rodamiento y lo apretamos. Metemos el tornillo y la rondela. Vamos ahí, eso. Ahí está. Ahora, para enrollar aquí las espiras necesitamos dividir esto en 6 partes iguales. Hemos dividido el cilindro en 6 partes porque vamos a hacer 6 espiras, ¿no? Que van a tener esta forma. Y para enrollar las espiras vamos a atornillar aquí estos tirafondos en los vértices. Perfecto. Un poquito ahí. Bueno, esto creo que está quedando muy bien. Muy bien, vamos a entender ahora el bobinado del rotor, cómo se polariza. Aquí tengo un imán y todos los imanes, como ya sabéis, tienen un polo norte y un polo sur. Y simplemente por criterio, las líneas de campo magnético se dibujan saliendo del polo norte y entrando por el polo sur. Esto simplemente es un criterio, podría ser al revés, pero se dibuja así. Pero que se dibuje con flechas no quiere decir que se esté moviendo aquí algo, como si fuese agua. Las flechas son simplemente para indicar cuál es el polo norte y cuál es el polo sur. Si están entrando flechas es el polo sur, si están saliendo flechas es el polo norte. Por lo tanto, si tenemos dos imanes se atraerán si juntamos el polo norte con el polo sur. Entonces las líneas de campo magnético saldrán por el norte y entrarán por el sur. Si es al revés, las líneas de campo magnético se repelerán y el imán querrá darse la vuelta para encajar norte con sur. Si los imanes se atraen, quiere decir que estamos juntando norte con sur, y si los imanes se repelen, quiere decir que estamos juntando norte con norte o sur con sur.
O sea que si tenemos líneas que van a favor, los imanes se atraen, y si tenemos líneas que van en contra, los imanes se repelen. Entendido esto, podemos ahora entender cómo hay que bobinar el rotor. Nosotros vamos a colocar los imanes del estator de tal manera que el imán de abajo, por ejemplo, sea su cara norte y el imán de arriba su cara sur. Entonces las líneas de campo magnético del estator, digamos que van a subir hacia arriba. Vamos a poner dos imanes con su cara norte y su cara sur, así, aquí, uno aquí y otro aquí. Y nosotros ahora el rotor lo tenemos que energizar de tal manera que el campo magnético que genere el electroimán del rotor se oponga al campo magnético del estator para que se repela y quiera girar. Si este extremo de la espira lo conectamos al polo positivo de la batería y esta al polo negativo, la intensidad va a ser del polo positivo hacia el polo negativo y va a ir girando en sentido antihorario. Entonces va a crear un campo magnético que atraviesa la espira en este sentido, hacia abajo. El flujo magnético de la espira va a ser hacia abajo. Y como el campo magnético del rotor es opuesto al del estator, las espiras van a repelerse y van a querer girar para alinearse con el campo magnético del estator. Pero ¿qué pasa? Que al girar lo que han hecho es invertir la polaridad, porque antes el polo que estaba conectado al polo negativo ahora está conectado aquí abajo al polo positivo, y por lo tanto el campo magnético que se genera aquí sigue siendo hacia abajo y sigue repeliéndose una y otra vez. Y aquí el truco está en separar las espiras y poner la mitad de la espira encima del rotor y la otra mitad de la espira debajo del rotor, pero en realidad es la misma espira. Esto gira y constantemente el campo magnético del rotor está poniéndose al campo magnético del estator y por lo tanto está en continua repulsión y girando. Muy atentos ahora, vamos a bobinar el rotor y para que lo hagamos bien tenemos que seguir siempre el mismo procedimiento. O sea, si la espira de arriba la empezamos a enrollar en sentido horario, así, cuando terminemos esta espira, la espira contraria tenemos que seguir con el mismo cable y la espira contraria tenemos que seguirla haciendo en sentido horario, pero visto desde aquí. O sea que si damos la vuelta, el sentido es antihorario. ¿De acuerdo? Para que las dos espiras tengan la misma polaridad. Vamos a darle ahí una vuelta y empezamos a bobinar. Vamos a dejarlo bien compactado para que entren todas las vueltas posibles, sin forzarlo mucho para no dañar el esmalte. Vale, tenemos que dar las mismas vueltas en todas para que el campo magnético en todas las espiras sea el mismo. 13, 14 y 15. Le he dado 15 vueltas y ahora terminamos aquí la espira, le doy una vuelta y bajamos a la espira de abajo y seguimos haciéndola en sentido horario, así, en el sentido horario visto desde arriba, o sea que desde abajo va a ser en sentido antihorario. O sea que ahora las hacemos con la izquierda. Como veis tiene 15 vueltas por un lado y por el otro también. Y ahora tenemos que hacer otras 4 espiras más para completar el rotor. La siguiente espira la tenemos que empezar con el mismo sentido que antes. O sea, si hemos empezado en sentido horario, la siguiente también la tenemos que empezar en sentido horario. 14 y 15. Y bajamos a la espira de abajo en el mismo sentido, visto desde aquí, o sea que sentido horario, así que la de abajo en sentido antihorario. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pues muy bien, ya tenemos aquí el rotor bobinado, ha quedado bastante chulo. Y ahora tenemos que hacer el conmutador que va a ir encendiendo secuencialmente cada una de las bobinas. Bueno, los va a ir encendiendo de dos en dos porque ya sabéis, la bobina de arriba y la de abajo es la misma, están unidas. Este disco de madera va a ir aquí. Voy a usar esta tubería de cobre, la voy a partir por la mitad, la voy a aplastar y la voy a colocar alrededor del cilindro este de madera para que las escobillas vayan tocando y conmutando las espiras.
Ahí tenemos nuestra platina de cobre. Bien, ya tenemos hecho nuestro conmutador. Como veis tiene 6 pletinas separadas, independientes, cada una de otra. Tenemos 6 porque tenemos aquí 3 espiras y cada espira tiene una entrada y una salida. Pues aquí ahora tenemos que soldar la entrada de una espira y la salida, que está en el lado contrario, en la espira contraria, a la pletina contraria. Entrada y salida. Y ahora vamos a acoplarlo aquí. ¿Cómo luce esto? ¡Oh, chaval! ¿Cómo luce? Y ahora vamos a amarrar la polea esta aquí, que no roce nada contra la madera. Y ahora lo que voy a hacer es meterle por aquí unos tirafondos grandes para tensar la abrazadera esta. Vamos tensándola poco a poco. Ahí está. Pues ahora lo que tenemos que hacer es soldar cada extremo de la bobina a una platina y el extremo contrario de la espira de abajo a la platina contraria, para que estén a 180 grados todas las bobinas. Vale, pues para soldar este extremo de la bobina a esta platina, lo primero que tenemos que hacer es quitarle el esmalte que tiene con una lija. Si se quema el esmalte, veis cómo sale de fuego, sale bastante mejor. Una última comprobación de que esté todo bien. Esta pletina y la contraria tiene que dar contacto, efectivamente, y las demás nada. Muy bien. Esta espira y la contraria, contacto, y las demás nada. Muy bien. Y esta espira y la contraria, contacto, y las demás nada. Perfecto. Pues ya tenemos nuestro motor, solo hay que poner los imanes. Vamos allá con la prueba. De locos, ¿cómo va, chaval? Y eso que solo tiene un imán abajo. Tenemos que poner el imán arriba, porque está energizada la bobina de abajo y la bobina de arriba. Y acercar más el imán para que tenga más fuerza. Bien, esta es la estructura para poner aquí el imán arriba. Y esta es la estructura para colocar las escobillas. Y ahora los imanes, aquí tengo un imán de neodimio bastante grande, que tiene fuerza. Uno va en la parte inferior y aquí tengo 3 que he sacado de un microondas. Son también bastante fuertes. Van en la parte superior. Y así, como se activan a la vez, empuja la bobina de arriba y la bobina de abajo. Esto lo he colocado para poner aquí las escobillas. ¿Por qué las escobillas, como veis, tienen que estar un poco desfasadas del campo magnético de los imanes? En este caso, si el flujo magnético de los imanes es vertical, las escobillas están un poco desfasadas. ¿Por qué tiene que ser así? Imaginaos que ahora conectamos las escobillas y la corriente circula de tal forma que el campo magnético del rotor se opone al campo magnético del estator. Entonces, al oponerse, las espiras lo que van a hacer es repelerse de los imanes. Y por lo tanto, imaginaos esta espira de aquí. Esta escobilla tiene que activar esta espira una vez que haya pasado el imán. Entonces ahora esta espira se enciende y el flujo magnético se repele de este imán. Si pusiésemos las escobillas aquí paralelo a los imanes, la bobina esta, por ejemplo, empezaría a repelerse aquí, ahora, antes de llegar al imán. Entonces frenaría el motor. Esta espira se tiene que activar una vez haya pasado el imán. Ahora la escobilla esta está tocando esta espira y ahora se repele de este imán. Si cambiásemos la polaridad de la batería, pasaría lo mismo pero al revés. Ahora vendría en sentido contrario, estaría aquí activada esta espira, se atraería por este imán y una vez llega al imán se desactiva para que no frene al rotor. Por eso cuando cambiamos la polaridad en el motor eléctrico se invierte el sentido de giro, porque las bobinas funcionan repeliéndose de los imanes o atrayéndose, al revés.
Vale, tras pelearme un poco con las escobillas, he decidido hacerlas con estos alambres de cobre más gordos porque tienen más rigidez y funcionan mejor. Así vamos a conectarlo. 3, 2, 1. Vale, ahora que está más cerca, los imanes, a ver qué tal va. ¡Wow, chaval! Se ha movido. He fijado mejor el imán de abajo, a ver qué tal va. 3, 2, 1. Le he hecho unas mejoras, le he puesto aquí otro rodamiento porque temblaba mucho cuando giraba, así que ahora está apoyado en 2 puntos, aquí y aquí. Vamos a conectarlo. Vamos a ver qué velocidad alcanza nuestro motor eléctrico, pero para ello he quitado las escobillas y voy a poner yo las escobillas con la mano porque ajusto mucho mejor el punto óptimo. Así que vamos a pegar aquí en el eje un reflectante, reflejar este láser del medidor y medirnos las revoluciones por minuto que lleva el rotor. Si cambiamos el sentido de las escobillas, girarán en sentido contrario. Eso es. Al cambiar el sentido de las escobillas, la hacemos girar en sentido contrario. Como queman los cables. Los motores de corriente continua no tienen muchas funciones ya que son motores de baja potencia. ¿Y por qué es esto? Porque necesitan escobilla. Si se hace un motor de corriente continua de mucha potencia, desgastaría muy rápido las escobillas y sería un motor con mucho mantenimiento. Por eso los motores que tienen mucha potencia suelen ser brushless, o sea, sin escobillas. Pero son ya motores de corriente alterna de los que hablaremos en el próximo vídeo. Los motores de corriente continua se suelen utilizar como elementos auxiliares, por ejemplo en el motor de arranque de un coche, que cuando damos a la llave, ese ruido que suena es el motor de corriente continua que está moviendo el motor de combustión hasta que arranca. Se suelen utilizar también en servomotores o motores paso a paso, motores que muevan rieles, o también por ejemplo en juguetes. Los juguetes, los radiocontroles, todos llevan motores de corriente continua porque son motores que no necesitan mucha potencia. Pero entender este motor es la base para entender los motores de verdad que vamos a ver en el próximo vídeo del viernes que viene. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo y como siempre os digo, dejadme un like ahí abajo que me ayuda muchísimo, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima.